Bien, yo creo que si tuviéramos que definir la historia del Molí de la Escala, yo la centraría en dos partes muy importantes. Una, la parte histórica, lo que ha supuesto históricamente para nuestro territorio, y la otra, la parte que ha supuesto para el desarrollo industrial de nuestro territorio. En el Molí, los marqueses de Dou, el marquesat de Sant Manat, hicieron el afluente del Ter para alimentar sus campos y, por otro lado, el Molí fue una parte muy importante del desarrollo de nuestro territorio, sobre todo basándose en lo que ha sido pues, la parte energética, que en 1895 se creó la primera central eléctrica que dio luz pública a la Escala, siendo la Escala uno de los primeros pueblos de tener luz pública en todo su pueblo del Estado. Por otro lado, un dato muy importante es que dentro de la propiedad nos cruza la Vía Heràclea. La Vía Heràclea es una de las primeras, la primera carretera que hacen en la península ibérica los romanos. Por eso yo creo que el Molí es donde se juntan desarrollo industrial por un lado muy importante y por otro lado desarrollo histórico que también es crucial para nuestro territorio. Bueno, yo creo que el resumen de la gastronomía que estamos aplicando en el Molí de la Escala es muy sencilla, ¿no? Es la gastronomía que heredé de mi padre, de la formación que me hizo mi padre y del producto que siempre se ha servido en el Molí. Básicamente es una gastronomía regional de l'Empordà, dándole muchísima importancia al producto, no solo por su calidad, sino también por su proximidad, y con las influencias de lo que ha sido mi formación como cocinero. Evidentemente las influencias que he recibido tanto de Ferran Adrià, como de Jean-Luc Figueras, como de Joan Roca, como Casa Irene, por ejemplo, como sitios donde yo he estado. Toda esta influencia, pues al cabo de los años vas haciendo tu propia identidad y un poquito con todo lo que has heredado acabas creando tu gastronomía. Pero también somos un restaurante muy plural en el sentido de que tocamos muchas teclas paralelamente, desde caterings, desde eventos, desde bodas, desde otras líneas. Por ejemplo, ahora mismo en el mismo edificio del Molí de la Escala hemos montado una brasería, que es un restaurante muy de pura brasa, una gastronomía muy sencilla, pero dándole muchísima importancia al producto. Y también somos un restaurante que nos gusta mucho montar fiestas y jolgorios, y uno de los jolgorios que más orgullosos estamos, que tenemos la suerte de que la Casa Estrella Damm nos lo patrocine y gracias a ellos podemos tirar adelante, es el Gastro Musical, que es el festival que mezcla gastronomía y música de una manera muy directa, muy intensa y muy divertida.